Nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar eh, dando un repaso de la presencia de María en la Sagrada Escritura. Habíamos comenzado a profundizar en este tema, ¿verdad?, de María en la Sagrada Escritura, que es lo que vamos a ver como base de toda la Mariología, porque acuérdense que la Mariología no solamente tiene como fundamento la Sagrada Escritura, sino también la tradición de los padres de la Iglesia y el magisterio de los papas, que es un magisterio muy largo a través de 2000 años, no solamente la Sagrada Escritura, sino también el magisterio de la Iglesia y la tradición de la Iglesia, porque recuérdense que después que se dejó de escribir la Sagrada Escritura, porque tuvo un periodo en el que fue escrita, después de eso la Iglesia continuó también escribiendo mensajes que eran inspirados por Dios, como son la tradición de los padres. Cuando me refiero a los padres de la iglesia, la patrística, o sea, los escritos justo después de terminar la escritura de los libros del Nuevo Testamento, y se prosigue con escritos que son inspirados también por Dios, que son los escritos de patrística, y obviamente también el magisterio de la iglesia a través de los papas, de todos los papas, ¿verdad?, de la historia de la iglesia. Entonces, vamos a fundamentarnos con la Sagrada Escritura, pero no nos vamos a quedar solamente allí, porque necesitamos también revisar la patrística y los escritos del magisterio de la iglesia para fundamentar lo que es la Mariología. Vamos a comenzar dando un repaso, como ya hemos visto también en las clases anteriores, pero ahora ya lo vamos a hacer un poquito más profundo, viendo la personalidad de María en la Sagrada Escritura y haciendo un paralelismo también con el Antiguo, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el tema que he querido con el cual he querido comenzar es el sí de María, que es un ejemplo del sí de la alianza del Sinaí. O sea, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, que ustedes saben que se da en el monte Sinaí y que nosotros tenemos contenidos en los capítulos del 19 al 24 del libro del Éxodo. Dios transmite a su pueblo a través de Moisés, transmite la fe a través del mensaje, ¿verdad?, que Moisés transmite. Y con su enseñanza, él procura, ¿verdad?, hacer que su palabra, su voluntad pueda ser escuchada por el pueblo. A pesar de que el pueblo, como ustedes saben, se aleja muchas veces de Dios, sin embargo, el pueblo da un sí rotundo a Dios en el Éxodo 19, capítulo 19, versículo 8a, donde el pueblo, después que Moisés había hablado, el pueblo responde a coro: nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y son precisamente las mismas palabras de María: hágase en mí según tu palabra. Cuando le dice al ángel, ¿verdad?, la respuesta. Entonces, la respuesta de María al ángel es una semejanza del sí que da el pueblo de Israel en la alianza del Sinaí, cuando reciben las tablas de los mandamientos. Claro, ¿cuál es la semejanza? Las palabras del fiat. El fiat. El fiat quiere decir hágase, fiat voluntas tua, ¿verdad? Hágase tu voluntad, ¿verdad? Que es la respuesta de María a la propuesta que trae de parte de Dios y que el ángel está transfiriendo, ¿verdad?, a María a través de su mensaje. María dice sí, así mismo como el pueblo de Israel dijo sí a la alianza con Dios. ¿Cuál es la diferencia? El pueblo se aleja. María no. María continuó siendo fiel al plan de Dios. Desde el momento que le dijo sí, confió en Dios, hizo todo lo que Dios le había indicado. El momento del nacimiento,
el momento de la partida a Egipto, cuando tienen que huir, producto de la persecución de Herodes, hasta incluso la cruz, la venida del Espíritu Santo. En todo momento María estuvo siempre presente y cumplió con su promesa del fiat, o sea, del sí de María. Esa es la diferencia que tiene María con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, sí, haremos todo lo que el Señor ha dicho, sin embargo se aleja, construye ídolos, se aleja de Dios, construye dioses extranjeros. Efectivamente, la fidelidad de María es una fidelidad completamente diferente. O sea, ella más bien está cumpliendo la fidelidad que el pueblo prometió delante de Moisés, ante el Señor. Sin embargo, ella es la que cumple con su fidelidad la promesa que el pueblo había transmitido, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, el sí de María lo encontramos en la Anunciación, lo podemos buscar. Vamos a darle una lectura porque es un momento muy hermoso y está contenido en el Evangelio según San Lucas. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, el versículo 26. Vamos a buscar. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En el anuncio del ángel nosotros vemos la actitud de María. Es una reacción típica, es típica del pueblo israelí. Es típica de aquellos que quieren cumplir la voluntad de Dios. La respuesta de María es prácticamente un eco de todo el pueblo de Israel, lo que el mismo pueblo de Israel había prometido, solo que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. María, sin embargo, promete y cumple. El pueblo de Israel en Éxodo 19:8 había dicho, nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho. Había prometido fidelidad. Pero no solamente en ese momento, también si nosotros buscamos el libro de Esdras 10, capítulo 10, versículo 2, también el pueblo de Israel había dicho, haremos lo que nos dices. Igual en Nehemías 5:12, la primera de Macabeos 13:9. ¿Y qué es lo que realmente hace la diferencia? La fidelidad de María. El pueblo de Dios promete, el pueblo de Dios se hace eco de una alianza. Sin embargo, el pueblo de Dios promete y no cumple. María promete y cumple. Por eso es que nosotros la llamamos hija de Sión, porque ella es hija de un pueblo
que no escuchó la voz de Dios, que prometió a Dios fidelidad y no cumplió. Sin embargo, ella realmente es la hija de Sión. ¿Por qué es la hija de Sión? Porque ella es la hija de ese pueblo que nació en Sión, en el monte del Señor, donde el Señor se había revelado, y ella sí cumple lo que había prometido al Señor, porque ella en su corazón guardó la palabra del Señor y respondió positivamente. Y para coronar nosotros, ¿verdad? Esta escena que hemos leído de la anunciación del ángel, en el último versículo, el evangelista dice, el ángel la dejó como para llevar la respuesta a Dios, ¿verdad? De alguna manera, el ángel, que es el embajador de Dios, el ángel Gabriel, iba a llevarle a Dios la respuesta de María. Asimismo, también, como lo había hecho Moisés en el Sinaí, en el Éxodo 19:8, versículo 8b, donde precisamente Moisés llevó a Dios el mensaje de el pueblo que había aceptado a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Fíjense cómo hay un paralelismo entre esa comunicación de Moisés con el pueblo y en este caso del ángel Gabriel con María. Por eso es que nosotros llamamos a María la hija de Sión, y ella es la verdadera hija de Sión, es la hija de Sión, como le he llamado constantemente la predilecta del Padre. Es la hija predilecta del Padre, porque ha encontrado gracia en el Padre. Dios Padre la preparó y se fijó en ella para llamarla a ser la madre de su hijo, de Jesús. Vamos a las bodas de Caná. Caná de Galilea, Juan 2:1, que analizamos cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Precisamente Caná diciendo 3 días después. 3 días después. Si nosotros buscamos Juan, busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, ¿verdad? Y ustedes verán que el primer versículo dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fíjense que Juan comienza diciendo 3 días después. 3 días después. Al hablar de esto, hay un paralelismo muy interesante con el relato que estamos hablando de la alianza de Moisés. Porque en el Sinaí, Yahvé reveló su gloria también 3 días después. Fíjense qué interesante que también son los 3 días del cual hablamos, ¿verdad? Sobre la resurrección de Jesús. Entonces en Caná, 3 días después, Jesús reveló su gloria, dando el vino nuevo, símbolo de la nueva alianza. Entonces hay un gran paralelismo entre la manifestación del Sinaí, de los 10 mandamientos, cuando Dios da los 10 mandamientos al pueblo y 3 días después revela su gloria, ¿verdad? Dándole la ley de la alianza a Moisés, como Jesús, 3 días después, revela su gloria dando el vino nuevo. Vean cómo hay un paralelismo entre la antigua alianza que se nos da a través de los mandamientos y la nueva alianza que nos trae María como madre de la nueva alianza, dándonos ese nuevo vino a través del milagro que ella misma había hecho a través de su intercesión. Fíjense que la intercesión de María cambia la historia de la humanidad. Jesús no estaba preparado para ese momento. De hecho, él se lo dijo, mujer, no ha llegado mi hora. Sin embargo, María es capaz con su intercesión de cambiar los planes de Dios. Dios tiene un plan. Jesús tenía un plan.
Sin embargo, ella hizo que los planes cambiaran, solamente diciéndole al mayordomo, hagan lo que él les diga. Con esas palabras, María cambió la historia. María cambió los planes de Dios. Fíjense por qué es importante pedir a María. Hay gente que dice, no, yo le pido directamente a Dios y no voy donde María. No, no, es importante la intercesión de María, porque fíjate que Dios muchas veces tiene su propio plan. Jesús tenía su plan. Jesús le había dicho a María, no ha llegado mi hora. O sea, no me ha llegado mi hora, no me pidas nada porque no ha llegado mi hora. Él tiene su plan, él tiene su plan bien hecho y Dios tenía su plan. Sin embargo, fíjense qué fuerte es la intercesión de María, que ella cambia los planes de Dios. Entonces, cuando hay gente que dice, no, yo no voy a la intercesión de María, no voy a perder tiempo, sino que voy directamente con Dios, está muy equivocado. Las personas que dicen eso están muy equivocadas. Porque si cualquier apóstol hubiese ido donde Jesús en aquel momento, o los mismos novios le hubiesen pedido a Jesús, Jesús le hubiese dicho, no ha llegado mi hora, tiene su plan, él tiene su plan, él no va a cambiar de plan. Así que quien dice voy directamente con Dios está equivocado. Sí, obviamente nosotros nos dirigimos a Dios, pero no podemos perder la intercesión de la madre, porque ella es la que cambia los planes de Dios y ella es la que es capaz de cambiar y modificar los planes de Dios, al punto de que Jesús no tenía pensado absolutamente hacer un milagro. Él no tenía pensado intervenir de ninguna manera. Sin embargo, ¿qué sucede? Él interviene por la intercesión de la madre. Entonces, la intercesión de María es tan importante al punto de que ella, cuando le dice, hagan lo que Él les diga, cambió Jesús sus planes. Y entonces Jesús hizo el milagro por intercesión de María, no porque Él tenía pensado hacerlo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que recurrir a la Madre de Dios, porque sabemos que ella cambia los planes, es la madre de la nueva alianza. Nos está dando un vino nuevo, que es el signo de la nueva alianza, gracias a su intercesión. Y por eso es que el mismo Juan nos dice, los discípulos creyeron en él. Hizo su primer milagro. Es la primera vez que los discípulos ven un milagro. Jesús no había hecho milagro, Jesús simplemente les había hablado. Y ellos habían creído en Jesús por su palabra, porque les había hablado del reino de Dios, porque les había hablado de las maravillas del reino de Dios. Pero ellos simplemente no habían visto ningún milagro. Caná es el primer milagro y Caná es el momento en el cual los discípulos creen en él. Fíjense, por eso es que nos referimos a María como la madre de la nueva alianza que nos trae Jesús, pero por intercesión de María se obtiene esa nueva alianza. Fíjense, la fe de los discípulos se fundamenta por la intercesión de la madre. Entonces, María tiene una importancia muy grande en la fe de los discípulos. Por eso ella es la madre de los apóstoles. Cuando decimos madre de los apóstoles, ruega por nosotros, es porque ella hace que los discípulos reunidos crean viendo el milagro de Jesús, un milagro que ella había proporcionado, que ella había favorecido. Entonces, María le dice a los criados de la boda, hagan lo que él les diga, que es eco también de la fe emitida en el Sinaí. Fíjense cómo hay todo un paralelismo muy interesante. Hagan lo que él les diga. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando recibe las tablas de la ley? Dice, haremos lo que tú nos dices. Nosotros haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Y qué es lo que hace María? Repite la misma frase del pueblo en el Sinaí. Hagan lo que él les diga. O sea, si ustedes realmente tienen fe, si ustedes realmente quieren el milagro, hagan entonces lo que él les diga. Y esa es la declaración misma de fe del pueblo del Sinaí en Éxodo 19:8. Nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho. Fíjense todo un paralelismo que se da a través de María en las bodas de Caná.
Tenemos una identificación entre la comunidad de Israel y la madre de Jesús, porque ella es la hija de Sión. Ella es la madre del pueblo. Y el mismo lenguaje bíblico que el pueblo está usando para referirse a Dios. Una mujer, una elegida de Dios, una de su mismo pueblo, hace lo mismo, el paralelismo. Y por lo tanto obtiene de Jesús el milagro. Vamos a ver entonces María, que la llamamos también Arca de la Nueva Alianza. Llamamos siempre a María también como Arca de la Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, se firmó una alianza entre Dios y el pueblo de Israel, reunidos en el Sinaí. Y Dios, en Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8, dice: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Entonces los israelitas levantaron una tienda, la tienda de la reunión, y dentro de esa tienda pusieron el arca de la alianza. Éxodo 25:10. Ellos colocan el arca de la alianza que contenía las tablas en este santuario, ¿verdad? Que ellos edificaron. Y allí guardaban ellos las tablas de los mandamientos como un documento importante, ¿verdad? Y eso está contenido en Éxodo 25:16. Así pues, esa arca se convirtió en el signo de la presencia de Dios. Cada vez que ellos iban de un lugar a otro, llevaban siempre el arca de la alianza de Dios. Y en todo el Antiguo Testamento, en todo el camino del pueblo de Israel a través del desierto, llevaban en sus hombros el arca de la alianza como la morada de Dios, como la presencia de Dios. Ahí mismo cuando llegan y construyen el templo, el santo templo, en Primera de Reyes 8:10, le llaman el Santo Santorum a ese lugar que nosotros le llamamos el tabernáculo, ¿verdad? Le llamamos el tabernáculo porque es la morada de Dios presente. Fíjense que hay un paralelismo con el seno de María. Nosotros en Éxodo 40:34 leemos: entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La nube del Señor se posaba de día sobre el tabernáculo y durante la noche brillaba como fuego. Así es como también la nube era una señal que dentro de ella moraba la presencia de Dios. Fíjense, era la sombra de Dios que cubría el tabernáculo, ¿verdad? Que es la presencia de Dios. En Lucas 1:35 dice que la nube del Espíritu vendrá a posarse sobre María como efecto de esa sombra, y su seno se llenará de la presencia del Hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos decir que María es tabernáculo de Dios, porque en ella fue contenido el Hijo de Dios, porque la sombra que cubría el tabernáculo, la presencia de Dios, es la misma sombra que cubrió a María cuando el Espíritu Santo la fecundó y la hizo madre del Salvador. Después de la anunciación, nosotros vemos el episodio de la visitación de María a Isabel. Si nosotros buscamos 2 de Samuel 6, donde se narra el traslado del Arca de la Alianza desde Balaam de Judá hasta Jerusalén por orden de David, los dos episodios tienen lugar en la región de Judá, ¿verdad? 2 de Samuel 6:1 y Lucas 1:39. Sea la visitación, sea el traslado del Arca de la Alianza. Los dos tienen lugar precisamente en una región de Judá.
Los dos viajes se caracterizan por manifestaciones de júbilo. Segunda de Samuel 6:5 y Lucas 1:41. María iba llena de júbilo. La presencia del arca en la casa de Obedeón en segunda de Samuel 6:11 y la entrada de María en la casa de Zacarías en Lucas 1:41 son motivo de bendición. Fíjense, las dos son motivo de bendición. ¿Qué es lo que le dice Isabel? ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? El arca permaneció en la casa de Obedeón 3 meses, segunda de Samuel 6:11. Y María se quedó al lado de Isabel unos 3 meses, Lucas 1:56. Vean qué paralelismo más hermoso del arca de la alianza en casa de Obedeón en segunda de Samuel y la visitación de María a Isabel en Lucas capítulo 1, versículos del 41 al 56. En ese paralelismo podemos deducir que María es arca de la alianza, es arca del Señor, es tabernáculo de Dios. Con su sí al anuncio divino, ¿qué es lo que hace María? María acoge la propuesta de Dios. María, por revelación del mismo ángel Gabriel y por consiguiente también con Jesús en su seno, se presenta como el arca donde reposa la presencia de Dios hecho hombre. María visita a su prima Isabel, pero no solamente a ella, visita al pueblo. O sea, María es el arca de la alianza que se hace presente como el arca de la alianza de Dios en Obedeón. Pero en este caso no es con las tablas de la ley, sino con la presencia del mismísimo Dios. O sea, Dios viene a visitar a su pueblo. Antes lo visitaba a través del arca de la alianza, que era el tabernáculo de Dios, la imagen de Dios, la sombra de Dios. Ahora con María es Dios mismo que se hace carne, Dios mismo que su presencia se hace carne en María. Entonces, el seno de María le podemos llamar tabernáculo de Dios. Es el primer tabernáculo. Ven que nosotros tenemos nuestros tabernáculos en las iglesias, que guardamos el cuerpo de Jesús consagrado, la hostia consagrada convertida en cuerpo de Cristo, y lo conservamos en el tabernáculo, y es el lugar más importante que tiene la lucecita encendida para que vayamos a hacer oración y adoración al Señor. María es ese tabernáculo, fue el primero de todos los tabernáculos de la tierra, porque ella en su seno trajo al Señor. Entonces, es importante que estudiemos esto porque fíjense que lo que yo les estoy dando acá es pura teología mariana, para que ustedes aprendan también a defender la devoción mariana, porque en la iglesia, incluso dentro de la iglesia católica, hay personas que no son marianas. Y entonces hay que defender constantemente nuestra devoción a la Madre de Dios y el culto a la Madre de Dios constantemente. Porque sea dentro de la iglesia que fuera de la iglesia, siempre está la guerra contra la imagen de María. Y nosotros tenemos que defenderla con la teología, con la Sagrada Escritura. La tenemos que defender con los postulados teológicos que nos dicen, ella es el arca de la alianza, ella es el primer tabernáculo viviente, ella es la presencia de Dios a través de Jesús en su seno. María es hija de Sión, habíamos hablado, ¿verdad? Jerusalén es una ciudad colocada sobre los montes. Tenía su propia roca, su propia ciudadela llamada Sión. Sobre esta cima, que es más o menos alrededor del nordeste, el rey Salomón, en torno al año 970, construyó el conjunto del templo y el palacio real. Lo podemos buscar en 2 de Samuel 24, del 16 al 25, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a detener, pero de ahí se construye el templo y el palacio real, el templo del Señor.
Dentro del templo, concretamente, se construye el Santo Santorum, que según Primera de Reyes 8, del 1 al 8, fue trasladada el Arca de la Alianza a ese lugar llamado el Santo Santorum, que para nosotros en nuestras iglesias es el tabernáculo, o el Santísimo, o el Sagrario, ¿verdad? Como le llamamos de diferentes maneras. Desde ese momento, con el nombre de Sión, se quiso indicar todos los montes santos. Isaías lo menciona, Jeremías también, los salmos, el Salmo 2, el Salmo 48. Por tanto, Sión era considerado como la zona más sagrada de Jerusalén, o sea, el puesto donde moraba el Señor, era el arca de la alianza, era el lugar, la colina de Sión. Y por lo tanto, se pasó después a designar a toda Jerusalén como Sión. De hecho, se le llamaba Sión a Jerusalén, aunque de hecho no era toda, era solamente una montañita, pero después se consideró Sión toda Jerusalén. Y después, incluso en el Salmo 149, se le llama a toda Israel, se le llama Sión, ¿verdad? Y Jerusalén como centro desde el punto de vista religioso y político. María la llamamos hija de Sión, ¿verdad? No solamente porque es hija de ese país, sino porque ella misma, al ser la madre del Salvador, de la presencia de Dios, por eso le llamamos la hija de Sión, porque Sión es el monte donde el Señor moraba, donde estaban colocadas las tablas de la ley, donde estaba colocada la alianza, donde estaba colocada el templo. Pero María es el templo de Dios, porque si alguien contiene dentro de su interior a Dios, es María, y por lo tanto María es templo de Dios, como fue templo del Espíritu Santo cuando la cubrió con su sombra y completamente la abarcó, o sea, la abrazó con su sombra. Hay 3 oráculos, uno del profeta Zacarías, otro de Sofonías y otro de Joel, ¿verdad? Que invitan a la hija de Sión a alegrarse intensamente. Alégrate, hija de Sión, ¿verdad? Contienen estos 3 oráculos, Zacarías, Sofonías y Joel. Y el motivo del júbilo es que Dios habitaba en Sión. Por eso no deberían tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor es rey, porque el Señor es tu salvador, ¿verdad? Y con palabras de los profetas le decían, alégrate, alégrate, hija de Sión, porque Dios mora en ti. Ya, en el momento del destierro a Babilonia, el momento de regreso, las esperanzas judías. María, según los estudiosos bíblicos, en las palabras del ángel Gabriel, a María le dice prácticamente hija de Sión, porque el mismo ángel, el mismo arcángel Gabriel, le dice, alégrate, Lucas 1:28, no tengas miedo, Lucas 1:30, ya que el Hijo de Dios pondrá su morada en ella, haciendo del seno de María el nuevo templo. Ya no se necesita un templo de piedra. María misma, en persona, es el templo sagrado de Dios. Dios es el Rey y el Salvador de la nueva casa de Jacob, ¿verdad? Y, en otras palabras, Lucas también hace una alusión que se aplicaría a la Virgen María, la profecía de Zacarías, de Sofonías y de Joel, como hija de Sión. María en su persona sería el resto de Israel, de ese pueblo humilde, ese pueblo pobre que confía en el Señor cuando habían sido sometidos al destierro. Pero no solamente es la hija de Sión, es también la madre universal. Recuérdense que Jerusalén no solamente es capital del judaísmo, es capital de la religión universal, del pueblo de Dios. Cuando Dios reúne a todos sus hijos de la diáspora por medio de aquel siervo de oriente de Yahvé, del cual nos habla Isaías capítulo 49, que los conduce a su tierra, que los congrega, Jeremías 23:8, y convierten a Yahvé como su único Dios. Como consecuencia de esto,
vamos a ver cómo precisamente María, siendo también del resto del pueblo de Israel, porque forma parte del pueblo de Israel, se convierte ella en la madre universal para todos los cristianos. Recuerden que Jesús con su muerte reúne a todos los hijos dispersos de Dios. Lo recordamos, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, recordemos también que Jesús mismo es el templo, es la misma persona de Jesús, Jesús muerto y resucitado, ¿verdad? Como él mismo dice, del templo de su cuerpo que muere y al tercer día lo puede reconstruir, haciendo alusión a la resurrección. Y María es la personificación de la figura de esta nueva Jerusalén como Madre Universal, porque María, ella misma, en el lugar de la cruz, hace que los hijos de Dios se reúnan de nuevo antes de morir. Él dice a su madre, madre, ella y a tu hijo, ella y a tu hijo. Y desde ese momento el discípulo la coge en su casa. O sea, ella se convierte en la nueva Jerusalén, que reúne a los hijos dispersos. María permaneció también en la espera del Espíritu Santo, en reunión con toda la Iglesia universal. Si nosotros analizamos diferentes contextos del Antiguo Testamento, vamos a ver ese paralelismo tan interesante con María. Piensen ustedes en la profecía de Isaías 7:14, ¿verdad? Donde se nos habla una guerra promovida por Rasí, el rey de Damasco, contra Acaz, rey de Judá. La mujer joven a la que alude el profeta Isaías es Abía, la mujer de Acaz. El hijo que dará a luz es Ezequías, llamado con el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Un título que nos va a sonar a nosotros bastante familiar, porque Dios mostrará realmente a su pueblo la gracia. Ezequías, según los cómputos más fiables, nace en torno al año 733 y tendrá que alimentarse de cuajada y miel por el empobrecimiento del suelo. Sin embargo, no dura mucho esto. 2 reyes atacantes que asediaban Jerusalén fueron derrotados cuando Ezequías tenía poco más de 1 año. Si nosotros buscamos Mateo, vamos a encontrar el sentido del oráculo de Isaías 7:14. Jesús, descendiente de la casa de David, es el verdadero Emmanuel. La iglesia es la nueva casa de David, que goza de estabilidad perpetua, a pesar de las acechanzas del mal, como nos dice Mateo 16:18. A pesar de las acechanzas del mal, la iglesia permanecerá siempre intacta. Yo estoy con ustedes, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Y a su vez María, que es la madre del Emmanuel, que reina eternamente en el reino de David, es virgen en sentido estricto en cuanto que concibe solo por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos acá un paralelismo muy interesante entre las profecías de Isaías y el cumplimiento en María. También se habla de Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Belén, tiempo que dé la que ha de dar a luz, pastoreará, gloria, nombre del Señor y paz. Si nosotros buscamos Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 4, vamos a ver un paralelismo muy grande con Lucas capítulo 1, versículos del 6 al 14. Fíjense, Miqueas
nos habla el tiempo que ha de dar a luz, aquella que ha de dar a luz. Y en Lucas, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice, el tiempo del parto, llegó el tiempo en el cual dio a luz. En Miqueas nos habla de Dios que pastoreará con gloria y su nombre. Y en Lucas, versículos 8 y 9, nos habla de los pastores que dan gloria al Señor. Y Miqueas, para terminar, versículo 4 nos habla de paz. Y Lucas, capítulo 14, nos habla también de paz. En Génesis, el Génesis, hablamos de la mujer, Eva, que quiere decir mujer. Y hablamos del linaje de la serpiente, ¿verdad? Que son aquellos que han de recibir la seducción, ¿verdad? Del demonio o la tentación del demonio. Por el contrario, hablamos también del linaje de la mujer, que está constituido por todos aquellos que somos hijos de Dios, que somos hijos de mujer. A la descendencia de la mujer, él le promete la victoria definitiva sobre los seguidores de la serpiente, o los hijos de las tinieblas. Por eso, en el texto, ¿verdad? Podemos ver muy bien este paralelismo entre María como nueva Eva y Eva, que es la mujer que cae ante el pecado. María, la nueva Eva, que no cae en el pecado, que no hereda el pecado original, que no cae en ningún tipo de pecado y que se mantiene virgen e intacta. Si nosotros vemos también otros textos, por ejemplo, Apocalipsis 12, que nos habla también de la mujer, María, y nos habla en Apocalipsis 12 también sobre la victoria de Dios ante la serpiente. La mujer, que es la mujer que representa a todo el pueblo de Dios en el Apocalipsis 12, la mujer que es María, es la que está presa de dolores de parto. Y recordemos también el dolor, ¿verdad?, de María, no solamente en el lugar del parto, sino también al pie de la cruz. El Apocalipsis hace alusión a varios momentos también de la resurrección de Jesús y de la victoria de Jesús sobre el mal. Y por lo tanto también la victoria de la mujer, que como sabemos es la que vence a la tentación y al mal. Vamos entonces a ver. La mayoría de los exégetas afirman que la mujer del Apocalipsis 12 simboliza directamente a la iglesia y que indirectamente podemos incluir a ella, a María, que es la madre de la iglesia. Claro que sí. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Si nosotros leemos especialmente ese texto, si el parto de la mujer, que evoca de forma simbólica la pasión y la resurrección de Cristo, María está al pie de la cruz, junto al discípulo amado. La mujer vestida de sol es la Virgen de Nazaret, saludada por el ángel como llena de gracia, vestida de sol, o sea, vestida de gracia, envuelta de la complacencia y el favor del Señor misericordioso. Tenemos que recordar que María da a luz al Mesías. Y María, antes que nada, es discípula, porque ella también, en el momento
del mensaje del ángel, recibe la fe y ella responde positivamente. Por lo tanto, es la primera discípula de Jesús. Antes de elegir a cualquiera de los apóstoles, es la primera discípula de su propio Hijo, porque ella es la primera que escucha la palabra de Dios y es la primera en decir sí, la primera en creer, la primera creyente. Si nosotros buscamos cuál es la primera creyente del Nuevo Testamento, es María, porque María es la primera que dice sí ante Dios. Y ella es la madre de los creyentes, porque ella es la que con su intercesión logra el milagro que hace que los discípulos crean en él. Hay momentos y figuras interesantes que son símbolos también marianos. Por ejemplo, tenemos a Débora, tenemos a Abigail, tenemos a Sara, tenemos también otros personajes que también son, digamos, de alguna manera como imagen, ¿verdad? De lo que María representa, de lo que María representa. Muy bien. Vamos entonces ahora a dialogar un poco, ¿verdad? Vamos a dialogar un poco. Vamos a dialogar porque me gustaría también escucharles, ¿verdad? No solamente hablar yo. Vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Me gustaría escuchar algún eco de parte de ustedes, algún comentario o algo que quieran también complementar, ¿verdad? Todo esto que yo les he estado diciendo, todo esto que yo les he estado hablando, me gustaría que recibir el eco, ¿verdad? De parte de ustedes. ¿Qué es lo que creen, qué piensan, qué ideas tienen, ¿verdad? Si quieren complementarlo, porque me gustaría también escucharles a ustedes, porque no solamente hablando yo y hablando, sino también que ustedes puedan participar. Voy entonces a darle la posibilidad, déjenme ver si tengo la posibilidad acá para abrir los micrófonos. Sí, ya les he dado la posibilidad de reactivar los micrófonos. Entonces, vamos a hacerlo de un modo ordenado, ¿verdad? Para que los demás no vayamos a interrumpir, porque hay más de 120 equipos, ¿verdad? Conectados. Entonces, me gustaría que Buenas noches, padre. de modo ordenado y que no tampoco interfiramos, ¿verdad? En los otros, ¿verdad? Sobre todo los que vayan a activar el micrófono, recuerden que si hay algún ruido en la casa o algo, tratar de no interferir en los otros. Bien, adelante. Vamos a escuchar sus ideas y sus reflexiones. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, ¿y tú? Muy bien, padre. Pues aquí, con mucho gusto, escuchándolo, porque en verdad toda su enseñanza es una alegría y enriquece nuestro conocimiento en nuestra fe y más que nada en nuestro amor a nuestra Virgen Santísima. Padre, lo que yo tengo la duda es lo siguiente. Si decimos María, Virgen pura, porque ella fue la sin pecado concebida, o sea, ella no nació con el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Número uno. Y número dos, ella dice, Virgen pura en el parto. ¿Sintió ella dio a luz a Jesús o por obra del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús simplemente salió de ella, conservando así su pureza virginal, como era el cuerpo intacto de nuestra Madre Celestial? Muy bien, muy buena pregunta. María da luz como mujer, porque obviamente es importante que nosotros tengamos en cuenta de que el parto es completamente un parto natural. No es que Jesús salió del oído ni salió, no. Es importante que sepamos que María da a luz a Jesús eh, con un parto completamente natural. Da a luz de parto natural
Solo que recordemos que cuando hablamos de la virginidad, no nos estamos refiriendo simplemente a un aspecto físico, a un aspecto de que si Jesús obviamente salió por el lugar donde salen los bebés, ya María no es virgen. No, María conserva la virginidad, porque acuérdense que la virginidad no está referida simplemente a un aspecto material de su cuerpo, sino que María es virgen por su constitución, o sea, desde el punto de vista espiritual y obviamente también material, pero no está referido específicamente a, al hecho del parto. Entonces, antes del parto, durante el parto y después del parto, María continuó siendo virgen porque el parto, a pesar de que sea un parto natural, ¿no? Que obviamente no es nada extraordinario, si no Dios hubiese mandado a Jesús en un cohete. No, Jesús no vino en un cohete, Jesús no nació por un oído ni por una garganta. Jesús nació como un hombre normal porque Dios quiso que participara, pero sin tocar precisamente la virginidad de María. Por lo tanto, nace Jesús, pero sin afectar absolutamente la virginidad de María. Y eso es un milagro. Ese es el milagro de Dios. Dios quiere hacer ese milagro. De hecho, muchos estudiosos dicen, María, se habla de los dolores del parto, pero los dolores están referidos al mismo dolor del que habla Simeón cuando dice, y a ti, ¿verdad? Obviamente, una espada te atravesará el corazón porque es el dolor de la pasión de Jesús. Entonces, los dolores de parto en realidad no están referidos al dolor del acto físico del parto, sino lo que trae consigo ese parto. O sea, el parto, el dar a luz a Jesús, a ti te va a traer un dolor. ¿Por qué? Porque el mismo Simeón también se lo dijo con la imagen de esa espada que va a atravesar su corazón. Recuérdense que no es material, no hay una espada atravesando el corazón de María desde el punto de vista material. Es una espada espiritual, es un dolor espiritual que recibe María porque ella también participa de la pasión de Jesús. Ella estuvo al pie de la cruz constantemente, ella padeció, ella estuvo en el momento de la sepultura y por lo tanto ella también padeció de ese mismo dolor que viene de los dolores de parto porque es la consecuencia del parto, pero no es el parto desde el punto de vista material. O sea, es importante que nosotros diferenciemos esto porque el aspecto material del dar a luz de María no está relacionado con lo que nosotros entendemos como pérdida de la virginidad o como dolor desde el punto de vista físico, sino que el parto de María, a pesar de ser un parto normal como el de un hombre, sin embargo, el de María es diferente, porque María no pierde absolutamente la virginidad y no pierde tampoco absolutamente la gracia de Dios. Padre. Pregunta yo sé que estas son siempre cuestiones un poquito complejas, ¿verdad? Porque son siempre un poco profundas de analizar, pero muchas gracias por traerla. Adelante. ¿Podría tomarse esta como una verdad de fe? ¿Cuál? El alumbramiento parto virginal de María. El Sí, parto virginal de María. Dice que es un milagro. Absolutamente, absolutamente es un postulado de fe el parto virginal de María y de hecho es un dogma también porque cuando hablamos del dogma de la Inmaculada hablamos de María virgen antes, durante y después del parto. Después del parto. Muchas gracias, Padre. Padre, buenas noches. Buenas noches. Quizás es una observación o al mismo tiempo quizás una pregunta, ¿verdad? Con relación al Salmo 45, entre paréntesis 44. Ajá. Ahí específicamente considero que tiene paralelismo con Lucas, porque por ejemplo en esto, o bien sea con Apocalipsis 12, donde el versículo 10 dice, hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha, oro de Ofir
en sus vestiduras luce. Completamente sí hay paralelismo con relación a la... Absolutamente, Ajá, absolutamente. Claro que ajá. sí. Y de hecho por eso la llamamos reina de Sión, la reina, la madre reina coronada. Recuérdense que uno de los misterios del rosario es la coronación de la Virgen María. Y ella es coronada porque ella es reina. Sí, absolutamente es un paralelismo completo, tal cual María como reina, reina de Gracias. Sión, que es reina de Israel, reina de Jerusalén, pero también, como sabemos, del punto de vista espiritual, reina de nuestros corazones y reina de toda la tierra, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto es algo que debemos tomar en cuenta porque es muy interesante. Sí, no sé si quieren, podemos también mirar algunos que han escrito en el chat, que han colocado también algunas preguntas importantes. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Mire, no sé si esté bien lo que entendí, sáqueme de la duda. Si supongamos Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por intercesión de María, si nosotros por medio de la oración junto con ella, Dios puede cambiar las cosas intercediendo ella por nosotros, ¿verdad? Sí. Pero, Ujú. a ver, permítame, pero Sí. también, no sé si estoy bien en que nosotros también podemos cambiar el plan de Dios o sea, siendo desobedientes, o sea, por medio de la desobediencia. Sí, Entonces, también, claro que sí, sí. cómo no, claro que sí, tienes razón en las dos cosas que dices. Mira, hay una teoría que se llama la teoría de la predestinación, que es importante que nosotros sepamos esto porque es una teoría que se coló dentro de la iglesia al principio, pero que obviamente ahora ya sabemos que no. La predestinación es que todos estamos predestinados a algo y que lamentablemente así tiene que ser y punto. Incluso yo tenía un médico muy amigo que creía en la predestinación y él me decía, sabes que todos nacemos con un código y todos nacemos ya con las enfermedades que vamos a padecer, cuándo las vamos a padecer, en qué momento van a aparecer y en qué momento van a desaparecer y de qué vamos a morir y todo. Nacemos con ese código genético ya prefigurado o predestinado. Bueno, a ver, la predestinación desde ese punto de vista histórico, la iglesia no lo cree exactamente así. O sea, Dios sí tiene un plan para cada uno de nosotros porque Dios ha pensado en cada uno de nosotros con un plan. Quien va a ser sacerdote, pues le infunde un tipo de vocación. Quien va a ser un laico consagrado. Quien se va a dedicar a X cosa. Ahora bien, no existe una predestinación tan fija como la que yo les hablaba de aquel médico amigo mío, de esa predestinación como que no se puede cambiar nada, como que ya todo está escrito, como que ya vengo predestinado para algo y yo no puedo absolutamente cambiar nada. No es así porque si no, entonces no podríamos hablar de libertad. Entonces, no puede haber una predestinación porque hay libertad. Ahora, no hay una predestinación, pero sí hay un llamado. Obviamente Dios hace un llamado, Dios tiene un plan y obviamente ese llamado, ese plan de Dios, Dios lo tiene muy querido, o sea, muy en su corazón, ese llamado a cada quien, de alguna manera, ese plan, ¿verdad? Para cada persona. Pero no es predestinación, porque predestinación es fijo, es rígido y no cambia nada, como lo que les comentaba de ese médico amigo mío que decía, no, ya todo está escrito, tienes las enfermedades, de que vas a morir y todo, y no hay nada que puedas cambiar en lo absoluto. No es así, no es predestinable. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas que se pueden modificar y cambiar, sea de modo positivo, sea de modo negativo. Y como tú bien decías, sí se puede modificar el plan de Dios siempre y cuando obviamente Dios lo quiera y Dios lo desee. Dios
puede modificar su plan absolutamente, haciendo, por ejemplo, a través de la intercesión de María, puede cambiar sus planes para bien. Igual también podemos cambiar los planes de Dios para mal cuando hay alguien que está llamado a un ministerio y simplemente te dice no quiero, no voy. Entonces Dios no lo va a obligar. Esa también es una modificación del plan de Dios, pero ya en sentido negativo, quien no acepta la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios tiene su voluntad? Sí. ¿Dios tiene su plan? Sí. ¿Es predestinado? No. O sea, desde ese punto de vista. Hay otras cosas que sí, después vamos a hablar de la predestinación en otro sentido, que es la recapitulación, etcétera. Pero desde el punto de vista histórico no hay predestinación. O sea, no estamos predestinados, simplemente estamos llamados y con un plan de Dios. ¿Se puede modificar el plan de Dios? Sí, la oración de María modifica el plan de Dios. La oración también de muchos santos por intercesión de ellos también puede modificar el actuar de Dios. También nosotros, a través de nuestra oración insistente, podemos también cambiar el plan de Dios. Diferente, obviamente, a como lo puede hacer María, porque está mucho más cerca de Dios que nosotros, pero también podemos hacerlo a través de la oración. Y también desde el punto de vista negativo, quien no acepta el plan de Dios también puede modificar el plan de Dios. Dios no va a obligar a nadie. Absolutamente no. Pero sí, exactamente como lo has dicho, sí hay un plan de Dios, no es predestinado, sino que puede ser modificado, sea de positivo, sea negativamente. De cualquier manera puede ser modificado. ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan, pero Dios no va a obligar a nadie, porque si no, si estuviéramos todos predestinados, pues, ¿qué sentido tendríamos? No tendríamos sentido ninguno. Dios nos trataríamos como si fuéramos muñequitos y ya sabe dónde nos va a colocar, ya sabe qué es lo que nos va a pasar y entonces ya nos maneja como si fuéramos títeres y esa no es la realidad, esa no es la idea. Voy a responder algunas preguntas que hay en el chat. Buenas noches. Perdone, padre, buenas noches. Bien, voy a responder la pregunta tuya y después voy al chat que tenemos también otras preguntas ahí esperando por nosotros. Adelante. Gracias. Yo únicamente un comentario, padre. Hoy, en esta noche, pues hemos visto en el tema lo que es la fidelidad de María, la intercesión de María, la hija de Sión. Pero fíjese que también yo leyendo un poquito, veía también en el quinto misterio gozoso. Eso es viendo la fidelidad y la perseverancia de María. En el quinto misterio gozoso nos invita a que pidamos la gracia de jamás perder a Jesús. Pero si quiere, pidamos la gracia de buscarlo con la misma diligencia que la Virgen María y San José tuvieron. Es un ejemplo excelso para nosotros. Si por culpa nuestra o no llegásemos a perder, busquémoslo con toda prontitud. Esta es mi intervención el día de hoy, porque viendo los misterios del Santo Rosario, pues me dio curiosidad ese misterio y ese pasaje gozoso y lo quiero compartir con ustedes. Claro, muchas gracias, sí, claro que sí, muy bien. También esto es otro aspecto muy importante, cómo María con diligencia buscó a Jesús cuando se perdió en el templo y obviamente se había perdido porque él estaba ya comenzando a actuar y estaba enseñando, ¿verdad?, a los maestros de la ley sobre las escrituras. Y María y José, que obviamente pensaban uno que lo tenía el otro, se habían confundido y se dieron cuenta de que se había perdido. En realidad no se había perdido. Él estaba allí, solo que se estaba dedicando a las cosas de su padre, como él mismo lo dijo. María busca con diligencia a Jesús y José también. Y esa es la invitación también que nos hacen a cada uno de nosotros, que tenemos que buscar constantemente el rostro de Dios. Y buscar el rostro de Dios implica darnos cuenta que por donde pasamos puede estar la presencia de Dios y el rostro de Dios. En un niño, en un pobre, en un indigente, en la persona que está al lado mío.
en la persona a la cual tengo que atender, en un enfermo, en un anciano, en todos aquellos lugares donde la presencia de Dios muchas veces se nos pierde porque no nos damos cuenta. Ahí debemos encontrarlo y encontrar la presencia de Dios allí para poder adorar y contemplar y servirle de corazón. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora. Muy amable, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias a ti por la intervención. Vamos entonces a ver las diferentes preguntas, ¿verdad?, que han colocado en el chat. Ahora de momento les voy a silenciar los micrófonos, pero no más es para que si hay algún ruido en las casas o algo no nos vayan a afectar. Y voy entonces a responder las preguntas del chat porque son preguntas muy interesantes y me gustaría, ¿verdad?, que no pasáramos por alto estas preguntas. ¿Qué significa que el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David? Bueno, el trono de su antepasado David, en este caso, es una promesa a Jesús. Y aquí es donde viene la confusión que hacen los judíos, porque ellos dicen que el Mesías debía cumplir estas promesas, la promesa que le hace Dios al Mesías, al cual Dios le daría, ¿verdad?, al Mesías el trono de David, que es el antepasado del Mesías. Como ustedes saben, Jesús es descendiente de David. Es descendiente de David desde el punto de vista judío, obviamente por sucesión de José, que es el descendiente de David y de la tribu de Judá. Sin embargo, como nosotros sabemos, el significado profundo del trono de David es como rey de Israel, pero no es el Mesías un rey como David, un rey material, un ser humano que va a colocar un orden político. Fíjense que el problema grande que tiene Jesús es con quiénes, con los fariseos, pero especialmente con los saduceos y los herodianos, que eran partidos políticos que ellos estaban tratando de que el Mesías saliera de su propio grupo, ¿verdad? Para ellos tener la importancia de tener un rey en Israel que fuese el Mesías y que fuese un aliado de ellos. Al venir Jesús, cambia completamente el entendimiento de quién es el antepasado del cual se habla, el reinado de David, en sentido espiritual, no en sentido material. No es un rey que va a venir a poner orden en Israel. Como sabemos, estaba desordenado por muchas cosas, porque estaba el Imperio Romano, porque estaban en manos de extranjeros y ellos querían un rey que les salvara, pero de la intervención extranjera, o sea, del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús no viene con ese sentido. Él sí es rey, porque de hecho se lo dice a Pilato. Tú lo dices, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, el significado de esta frase que dice, Dios le dará el trono de su antepasado David, es el trono de un reinado, pero un reinado muy diferente. Y es ahí donde entonces choca con la tradición de los judíos, especialmente de estos grandes partidos políticos que existían en la época. Ok, me hacen una pregunta en el chat sobre si en Juan capítulo 2 se dice que fue el comienzo de los signos que realizó Jesús y este hermano pregunta que sí es el primer milagro que Jesús realizó o es el primer signo que Jesús realizó o es el primer milagro.
las dos cosas. Es el primer signo, pero es a la vez el primer milagro. Fíjense que Jesús no había hecho hasta ese momento nada. Estamos hablando del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Apenas Jesús está comenzando su misión. No ha dado ningún signo. Y los signos no solamente son milagros. Muchos de los signos son también, digamos, enseñanzas que son fehacientes, que se convierten en signos, para lo cual la gente comienza a creer. ¿Ya? Muchas veces son milagros, otras veces no son milagros. Entonces, es el primer signo que se convierte también en su primer milagro. Es el primer milagro que hace Jesús y es a la vez el primer signo. Recuérdense que los signos, no todos los signos son milagros, pero sí todos los milagros son signos, obviamente. Pero cuando nos habla aquí de que es el primer signo, es porque se refiere al primer milagro. Recuérdense que el signo que va a ser creíble para los apóstoles especialmente, es el milagro. Entonces, cuando hace el milagro, hace el signo de que Él es el Mesías. Es el primer signo de que dicen, no, este es el Mesías. No hay discusión, ¿verdad? Entonces, por eso se convierte en el primer signo, pero a la vez también es el primer milagro. He oído que dicen que la virginidad perpetua también significa que el parto fue sin dolor. Si la mujer del Apocalipsis 12 es María, entonces, ¿por qué habla de dolores de parto? Bueno, yo creo que ya está la respondimos. Los estudiosos hablan de los dolores porque son los dolores consecuencia del parto. No es el dolor físico del parto, sino la consecuencia de haber dado a luz a Dios mismo, que obviamente viene para sufrir, y por lo tanto también el dolor es el dolor de la cruz, el mismo dolor que habla Simeón cuando habla de aquella espada que atravesará el corazón de la Virgen María, que no es una espada en el sentido material, sino que es un dolor, que es el dolor de la pasión. Por eso es que también llamamos a María la Virgen Dolorosa. Y bueno, hay una devoción muy linda que, bueno, también vamos a hablar después de las devociones a María, pero una devoción muy linda que es la devoción a la Virgen Dolorosa, que no es una devoción triste como algunos piensan, que dicen, es una devoción triste, como melancólica, de una María vestida de negro, llorando y tal. No, es una devoción muy importante, porque recuérdense que María Dolorosa está padeciendo por la redención de la humanidad, o sea, su dolor se une al dolor de Cristo para redimir la humanidad, o sea, para borrar nuestros pecados. Por lo tanto, es muy, muy importante también que nosotros hablemos de la dolorosa, que demos también nosotros culto, ¿verdad?, a María, Madre de los Dolores, que la celebramos todos los sábados. No sé si ustedes tienen la oportunidad en sus parroquias, pero la mayoría de las parroquias recordamos a María los sábados, generalmente precisamente porque María se queda con el dolor de la muerte de Jesús todo el sábado en contemplación, a la espera obviamente de la resurrección. Por eso es que los sábados los dedicamos a María, los dedicamos al culto a María y la recordamos como la Virgen Dolorosa, que al pie de la cruz supo también unirse a los dolores del Señor, pero que son dolores, no dolores de tristeza. Recuérdense que el dolor en sentido cristiano y el dolor de María no es una desesperación, no es tristeza, es un dolor que, unido al dolor de Cristo en la cruz, es un dolor redentor que nos redime, que nos purifica, ¿verdad? Gracias también a que ella padeció al pie de la cruz, nos obtiene también ella la redención. Por eso muchos también exégetas la llaman corredentora de la humanidad. No es porque ella haga el acto de la redención, eso es importante, ¿verdad? Corredentora quiere decir que ella colabora en la redención. Obviamente, ella también padece, ella da luz al Redentor, ella es corredentora. Entonces, por eso la iglesia también la llama corredentor. Algunos la confunden y a veces este nombre es un poco confuso, porque algunos dicen, corredentora quiere decir que ella también redime, ¿verdad? No.
No es que ella también redime, o sea, redime Jesús, pero ella colabora en la redención. ¿Ya? Es importante que eso lo sepamos. Es como cuando hay alguien que está haciendo algo, pero nosotros le damos una manito, ¿verdad? Como alguien que está haciendo una receta en la cocina. Y es él que está haciendo la receta, pero tú le ayudas, tú tal vez destapas un pote, abres una lata, pelas unas patatas o algo, estás colaborando, no estás haciéndolo tú, pero estás colaborando. Y es lo mismo que hace María. María está colaborando con la redención de la humanidad, pero la redención obviamente viene de parte de Jesús. Buenas noches, por favor, yo quisiera saber, ¿el discípulo amado es uno de los 12 o es otro? Si el discípulo amado es Juan, que él mismo se llama amado. No es que Jesús tenga una preferencia, esto es importante que lo sepamos. No es que Jesús tenga una preferencia por Juan. Es Juan el que dice que tiene Jesús una preferencia. Es importante. Él se considera el amado por Jesús porque él mismo se reclina en el regazo de Jesús, en la última cena. Él se considera amado, pero sabemos que Jesús ama a todos por igual. Solo que él se considera amado porque tal vez es como el más joven, tiene un afecto especial por Jesús. Recuérdense que los demás salieron corriendo y este que es más joven tal vez no tenía como sentido del peligro y por lo tanto se queda al pie de la cruz. Pero es Juan que él mismo se considera el amado. No porque Jesús lo ame más que a nadie, porque obviamente Jesús amaba a todos los apóstoles por igual, pero Juan tenía una relación muy particular en el sentido de que él sentía a Jesús muy cercano. Al ser como el más joven también, pues pienso que haya tenido como un afecto, digamos de una manera como paternal de Jesús, como un hijo, ¿verdad? De él. Y por lo tanto él se hace llamar el discípulo amado. María es pura, entonces ¿por qué sufrió en el parto? Por eso los hermanos separados atacan la virginidad de María. Claro, el problema es cuando se entiende la virginidad, cuando se entiende la virginidad simplemente desde el punto de vista físico, entonces estamos hablando de algo material. No es una virginidad completamente espiritual, es una pureza espiritual de María. Y el sufrimiento del parto, bueno, ya lo hemos hablado sobre a lo que se refiere especialmente al sufrimiento en la cruz. Gálatas 4:19, también Pablo usa la expresión de dolores del parto, tal y como lo explicaron. No es literal exacto, sino es el sufrimiento de María como consecuencia del parto. Es lo mismo que pasa con lo que yo les comentaba de Simeón, que habla de esta espada. No es que en realidad una espada va a atravesar el corazón de María, no está hablando de una espada, está hablando de algo espiritual, de un dolor espiritual que atraviesa el corazón de María. Si alguien muere por enfermedad, los hermanos dicen que es su destino, y si alguien muere por accidente, la gente lo dice que Dios así lo tiene planificado, es su destino. ¿Es así o no? A ver, esta pregunta es un poquito larga de responder y es muy profunda. Miren, lo que pasa con la muerte, la enfermedad, un accidente o lo que sea, mucha gente dice, Dios así lo quiso. O dice, Dios así lo tenía planificado, etc. A ver, tenemos que ser muy claros. Dios no está jugando con los seres humanos como si fuera un titiritero. Dios le ha dado libertad al ser humano. Si una persona, por ejemplo, se emborracha y se va y toma el timón y por alguna casualidad accidentalmente mata a una persona inocente, es culpa de quien tomó el timón bajo los efectos del alcohol, o tal vez iba a una velocidad muy alta, o cualquier cosa que haya pasado,
forma parte de la libertad del ser humano. Igual a veces han pasado terremotos. Yo les comenté el terremoto en Italia, en esa localidad de la montaña, donde prácticamente había una sola escuela y la única escuela que había estaba construida no como debe ser construida bajo las indicaciones antisísmicas, sino que estaba construida de mala manera. Se cae la escuela y mata alrededor de unos 20 y tantos niños. Muchos pensaban, bueno, pues Dios lo permitió, Dios lo quiso, o Dios de alguna manera lo hizo. No podemos decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios crea el mundo con una habilidad que se llama la habilidad de la libertad y la voluntad. Entonces, la libertad y la voluntad del ser humano son las que crean el devenir histórico. Si una persona murió, si pasó un accidente, lo que sea. Dios sí te da la inteligencia para que tú planifiques las cosas y las hagas bien, para que un edificio no tenga que destruirse producto de un movimiento de tierra, de un terremoto, porque te da la inteligencia para que tú puedas prevenir esto. Dios te da también la inteligencia para que tú no tomes cuando estás manejando. Dios te da la inteligencia para buscar la solución a las enfermedades. Dios te está dando las herramientas. Entonces Dios no es el culpable que Dios lo hizo así o Dios lo quiso así. No. Dios te está dando las facultades. Ahora, obviamente, cuando suceden, muchas veces le echamos las culpas a Dios y decimos, Dios lo quiso, porque Dios no intervino, porque Dios no lo evitó. No podemos hablar de ese modo, porque si hablamos de ese modo, entonces estamos justificando lo que yo les decía anteriormente, la predestinación. Ya Dios tiene predestinado a todo, ya tiene predestinado que fulano va a tomar a esa hora y que a esa hora va a tener un choque y que a esa hora. Miren, esa visión la tienen la gente que le gusta oír los horóscopos, que dicen, tú, Piscis, tú, Acuario, tú no sé qué, te va a pasar esto y te va... Nadie, absolutamente nadie puede adivinar el futuro, porque el futuro no existe. Dios, el futuro, ¿cómo lo construye? Con la libertad que le está dando a los seres humanos. Y Dios mismo le está dando al ser humano la inteligencia para, en cada momento, poder ser dueños de su propia historia. Dios quiere que el hombre sea dueño de su propia historia. Entonces, Dios no puede absolutamente decir, ok, ahora tú te vas a emborrachar y te vas a chocar aquí y vas a morir de eso. Y tú, sin embargo, te vas a enfermar con tal cosa y te vas a morir de eso. No, Dios no está diciendo eso. Porque si Dios dijera eso, entonces creemos en la predestinación. Entonces sí vamos a tener que creer en el horóscopo y vamos a saber entonces de qué vamos a morir y qué es lo que nos va a suceder mañana y de quién te vas a enamorar pasado mañana. Es absurdo. El futuro no existe si estamos en las manos de Dios. Dios lo permite en el sentido de que obviamente si Dios algo no lo quiere, obviamente Él podría, o sea, tiene el poder de modificarlo, pero no lo hace. Y no lo hace porque Dios quiere que el hombre sea libre y que sea responsable de sus actos. Eres responsable de lo que comes, para que tú seas responsable de tus enfermedades, eres responsable de lo que construyes, eres responsable de las curas, para que tú mismo te puedas curar. Tú eres responsable también de la guerra, tú eres responsable de todo lo que sucede, de que estamos acabando con el planeta y estamos acabando con el medio ambiente, y por eso es que vienen también los fenómenos. Tú eres responsable, eso es lo que nos está diciendo Dios, tú eres responsable, pero no existe la predestinación. Dios no nos tiene predestinados. Dios nos tiene en sus manos porque Él quiere que con nuestra propia libertad nosotros hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es permanecer en su amor. Esa es la voluntad de Dios absoluta. Podemos hacer lo que queramos hacer. Un día puedes irte a escalar una montaña, o puedes elegir ser médico o ser ingeniero o ser arreglador de calles.
Dios no le interesa eso. Dios lo que interesa es que camines en su voluntad, estés en sus manos. Eso es lo que quiere Dios. Después todo lo otro lo construyes con tu propia libertad, alejándote del mal, alejándote del pecado, porque cuando el hombre se aleja del pecado, todas estas cosas se pueden evitar. Yo sé que es un poquito largo la doctrina de la predestinación, pero me interesa hablarles porque esto es algo que se ha colado mucho en la iglesia. Incluso personas, sobre todo los que ven los horóscopos y tal, son gente que, igual los brujos y todos que quieren adivinar y tal, o amarres que hacen y todas estas cosas, todo eso no pertenece a Dios. Sí hay gente que lo hace con el poder de Satanás, sí, y logran muchas cosas, pero con el poder de Satanás eso no pertenece a Dios absolutamente. Y Dios no interviene, porque Dios nos ha dado la libertad. Adán y Eva no estaban predestinados a pecar, solo usaron mal su libertad y por eso el plan de Dios cambió y entonces prometió un redentor que salvaría a la humanidad del pecado. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. Adán y Eva estaban predestinados a la vida eterna, pero como usaron mal su libertad, se coló entonces el pecado en el plan de Dios. Y al colarse el pecado en el plan de Dios, la solución que Dios tenía era la redención, enviar a su Hijo Jesús. Y por lo tanto, muchas veces decimos, dichosa la culpa que mereció tal Redentor, ¿verdad? Lo rezamos en la noche de Pascua, que es un canto muy hermoso cuando decimos, dichosa la culpa que mereció tal Redentor, en el sentido de que la culpa no es dichosa, no es buena, pero tiene una sola cosita buena, que nos otorgó como Redentor a Jesús. Y eso es un regalo muy grande de Dios. En Isaías 38, del 1 en adelante, en donde Ezequías cayó enfermo de muerte y él le rogó a Dios y Dios le dio una extensión de la vida, donde Dios le regaló 15 años más y donde hay en adelante, sé que Dios no tiene el día exacto para nosotros morir. Eso pienso yo. Exactamente, no estamos predestinados. Dios no nos tiene predestinados cada uno de nosotros a vivir X cantidad de años, sino que Él nos da la libertad para que nosotros construyamos nuestro propio futuro. Claro, obviamente, Dios permite que todo salga, porque obviamente todo está en las manos de Dios, pero no es responsabilidad de Dios lo que nosotros hacemos con nuestra libertad, es responsabilidad nuestra, del ser humano. La corredención me quedó clara con Colosenses 1:24, donde Pablo implícitamente se hace corredentor al completar el sufrimiento. Y claro, exactamente, donde Pablo mismo se hace como corredentor porque él participa de los sufrimientos de Cristo y él también se considera corredentor porque sufre junto con Cristo. Bueno, mucho más María, que obviamente trajo al Redentor y colaboró con el Redentor en todo momento. Bueno, nos está diciendo aquí una hermana que le envíen la grabación de la semana pasada. Bueno, Vanesita les va a hablar de las grabaciones y cómo pueden acceder al canal y pueden también ustedes ver las grabaciones de la semana pasada y de la otra y tal. Hablando de la libertad de Dios, que Dios nos ha dado, entonces la palabra dice, no cae la hoja de un árbol sin mi voluntad. Entonces, sí. Aquí entonces es importante que lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Sí, no estamos predestinados, pero obviamente todo lo que pasa, Dios lo permite, porque obviamente si Dios simplemente no quisiera algo, pues esto no pasaría, porque obviamente Dios es el dueño de todo. Todo está en Dios. Si se cae una hoja de un árbol, todo obviamente está en Dios, porque Dios es el que ha hecho la creación y el que ha permitido eso. Pero para que ustedes lo entiendan, Dios no va a intervenir. O sea, Dios no va a intervenir en que, si la hoja se cae, obviamente Dios lo ha permitido, porque si Dios quiere que esa hoja no se caiga, no se cae. Dios es el dueño de toda la humanidad, Dios es el dueño de la historia, Dios es el dueño de todo, pero no interviene. Okay. No interviene quiere decir que cada acontecimiento se va dando por la libertad del hombre, que Dios la facilita la libertad, Dios la facilita.
pero es la libertad del hombre y es responsabilidad del hombre, no es responsabilidad de Dios. Estamos en sus manos, todo está en Dios, se cae una hoja, cae un accidente, pasa lo que sea, obviamente todo Dios está en sus manos, está en su, digamos, en su existencia, porque Dios abarca todo, pero Dios no va a intervenir, porque Dios quiere que el mundo sea libre y que el hombre sea libre y que sea responsable de todo lo que hace. ¿Ok? Es, por ejemplo, como un papá. Un papá dentro de una casa, obviamente el papá es la autoridad. Si el papá no quiere, el niño eso no lo va a hacer, obviamente. Pero es un papá que quiere darle la libertad a ese niño para que ese niño pueda hacer, ¿verdad?, las cosas que tiene en su corazón que haga. Entonces el papá está ahí en la casa, él es el dueño, él es el jefe. Claro que sí, lo entendemos. Pero él no se va a meter en cada cosa que hace el niño. Si el niño quiere ir a rayar a una pared o lo que sea, el niño tiene la libertad de hacerlo. Después tiene sus consecuencias, porque el papá le va a poner un castigo o lo que sea, pero el papá no va a intervenir constantemente, porque si no, no sería papá, sería como un titiritero que tiene un títere y que lo manda a hacer lo que hay que hacer y viene acá y ahora tú no hagas esto y ahora tienes que hacer esto y tal, y eso no es un padre, eso no es un padre. Gracias, Padre, por esta explicación. Efesios 1:11, San Pablo habla de la predestinación, cómo se interpretaría esa predestinación. Por eso les decía que la predestinación histórica, porque hay otra predestinación, que es la predestinación de la salvación, pero obviamente San Pablo habla que estamos predestinados, y esa predestinación es un poquito diferente a la cual yo les estoy hablando. Hay una que es la predestinación en cuanto a la gracia y otra que es la predestinación histórica, ¿verdad? Que son dos cosas completamente diferentes. Yo no creo que me va a dar tiempo, no son las 9:47, no voy a poder, porque esta pregunta también merece mucha reflexión y bastante profunda. Sobre el libre albedrío y la predestinación. Entonces, se las voy a dejar para la próxima, porque obviamente hay una predestinación en la gracia, que no es la predestinación histórica de la cual les hablaba, porque la predestinación histórica está mandada por el libre albedrío que Dios ha hecho, pero sí hay una predestinación histórica en la gracia de la cual habla San Pablo, que es muy importante que nosotros la tengamos presente. Y en esto vamos a profundizar un poquito más adelante. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Lo voy a dejar porque obviamente ya nos pasamos de tiempo. Enviar los evangelios, que comparaciones de María, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, voy a mandarles después les voy a mandar lo que he hecho más adelante, todo lo que vimos y lo que vamos a ver más adelante también, después que lo veamos, se los voy a mandar todo para que tengan el compendio completo de toda la presencia de María en las Sagradas Escrituras. Pero bueno, no se los voy a mandar ahora porque tengo otras cosas que hablarles y no quiero adelantárselo, pero sí se los voy a mandar. Bueno, voy a darles la bendición porque ya el tiempo se ha agotado y el próximo miércoles vamos a continuar con este mismo tema. Así que vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen una linda noche, feliz noche a todos y que queden en la gracia de Dios. Les dejo con Vanesita.